El aire estaba lleno de anticipación, ya que Miguel ajustó su empate por quinta vez esa mañana. Su reflejo le devolvió la mirada, ojos llenos de una mezcla de esperanza y temor. Se suponía que hoy era el día más feliz de su vida, el día en que pediría la mano de Lucía en matrimonio. Pero parado fuera de la imponente propiedad de su familia, no pudo sacudir la sensación de que algo estaba a punto de salir terriblemente mal. «Puedes hacer esto», susurró para sí mismo, agarrando la pequeña caja de terciopelo en su bolsillo. El anillo en el interior le había costado 6 meses de ahorro de su modesto trabajo en el garaje local. No se comparó mucho con la lujo con la que Lucía había crecido, pero representaba todo lo que tenía que dar. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar. Roberto Mendoza, el padre de Lucía, se quedó allí con su imponente marco llenando la puerta. Su rostro, generalmente severo, parecía particularmente atronador hoy. El corazón de Miguel se hundió. De alguna manera, el hombre ya sabía por qué estaba aquí. «Así que finalmente has decidido mostrar tu rostro», dijo Roberto, su voz atravesando el agradable aire de la mañana. No invitó a Miguel adentro, sino que salió y cerró la puerta detrás de él. «Mi hija me dice que tienes algo importante que preguntar». Miguel enderezó la espalda, convocando todo su coraje. «Sí, señor. Amo a Lucía con todo mi corazón, y yo». «Amor». Roberto interrumpió con una risa dura que parecía resonar en el jardín bien cuidado. «¿Qué sabes sobre el amor? ¿Qué puedes ofrecer a mi hija excepto una vida de lucha y decepción?» Cada palabra golpeó a Miguel como un golpe físico. Había esperado resistencia. Lucía le había advertido que su padre era protector y tenía altas expectativas, pero nada lo había preparado para este nivel de desprecio. «Puede que no sea rico, señor, pero trabajo duro. Tengo planes de abrir mi propia tienda algún día, y prometo dar a Lucía la vida que merece Miguel», respondió, luchando para mantener su voz en lugar de la voz. «Mi hija ha estado rodeada de lujo desde el día en que nació. Su educación sola costó más de lo que hará en 5 años. ¿Y crees que puedes mantenerla?». Hizo un gesto despectivamente con la demanda de segunda mano de Miguel. «Mírate a ti mismo. No perteneces a nuestro mundo». Varios trabajadores que cuentan el jardín se habían detenido a ver la confrontación. Miguel sintió su rostro ardiendo de humillación. En la ventana de arriba, vislumbró al hermano menor de Lucía, grabando todo en su teléfono. Esto no era solo un rechazo, fue una vergüenza pública. «Señor, entiendo sus preocupaciones, sino». «Déjame dejar algo perfectamente claro», se acercó Roberto, acercándose hasta que se avecinó sobre Miguel. «No eres digno de mi hija. Nunca lo serás. He trabajado demasiado duro construyendo lo que tengo para ver que todo va a alguien como tú». Las palabras colgaban en el aire entre ellos. Miguel se quedó congelado, sus sueños se derrumbaron a su alrededor. Desde el interior de la casa llegó el sonido de discutir, la voz de Lucía se eleva en protesta. «Papá, deja de esto». Lloró, corriendo afuera con lágrimas corriendo por su rostro. «No sabes nada sobre él», Roberto se volvió hacia su hija. «Vuelve adentro, Lucía. Esta conversación no te preocupa». «Por supuesto que me preocupa». Ella gritó, moviéndose para pararse junto a Miguel. «Es mi vida, mi futuro. Un futuro que arrojarás a alguien que nunca podrá mantener el nivel de vida al que estás acostumbrado», respondió Roberto con frialdad. Miguel sintió que la mano de Lucía se deslizará en la suya, un pequeño acto de desafío que le dio fuerza. Pero cuando él miró su rostro manchado de lágrimas, la duda comenzó a arrastrarse. ¿Tenía razón su padre? ¿Amarlo en última instancia significaría verla sacrificar todo lo que había sabido? «Tal vez deberías contarle sobre tu pequeño secreto, Miguel», dijo Roberto de repente, su voz cayendo a un susurro peligroso. «¿O deberé?». Miguel sintió que su sangre se volvió hacia el hielo. ¿Cómo podría Roberto saber? Nunca le había dicho a nadie, ni siquiera a Lucía. «No sé de qué estás hablando», dijo, pero su voz lo traicionó, agrietando la última palabra. La sonrisa de Roberto era fría y calculadora. «Me ascende de mi negocio saber todo sobre cualquiera que se acerque a mi hija». «Miguel, ¿de qué está hablando?». La mente de Miguel aceleró. Había cosas en su pasado de las que no estaba orgulloso, luchas que había sufrido. Pero había un secreto que había guardado con más cuidado que cualquier otro, una verdad que podría cambiarlo todo. «Tu novio aquí no es quien finge ser», continuó Roberto sin piedad. «Dile, Miguel. Dile quién eres realmente». El mundo pareció reducir la velocidad, mientras Miguel miraba los ojos interrogadores de Lucía. Así era como había planeado compartir su secreto, no aquí, no así, obligó a salir de él como una especie de confesión vergonzosa. Pero tal vez era hora de la verdad.
Lucía, comenzó, su claramente, había algo la tranquila aceptación de Miguel que lo hizo reflexionar. Miguel respiró profundamente y cuadró los hombros, encarando al hombre que acababa de intentar destruirlo. En ese momento, algo cambió en sus ojos, una tranquila confianza emergió de debajo de la humillación. Usted me investigó, señor Mendoza, dijo Miguel con calma, pero no creo que haya descubierto lo que cree que hizo. Un murmullo sutil se extendió entre el personal que todavía estaba observando. El hermano de Lucía se había acercado, el teléfono seguía grabando. La tensión en el aire era palpable mientras Miguel se preparaba para revelar la verdad que había permanecido oculta durante tanto tiempo, un secreto que pronto dejaría a todos, especialmente a Roberto Mendoza, completamente atónitos. La sonrisa confiada de Roberto comenzó a flaquear. El control que creía tener sobre la situación se le estaba escapando de las manos como arena. No había esperado esta reacción del joven al que había descartado tan rápidamente. ¿Qué cree exactamente que sabe sobre mí?, preguntó Miguel, su voz ganando fuerza con cada palabra. El temblor en sus manos había cesado. Años de esconderse, de cuidadosas omisiones y medias verdades habían dado lugar a este momento, un momento que él no había elegido, pero que ahora aceptaba. Lucía le apretó la mano con más fuerza. Miguel, por favor, dime qué está pasando, susurró, con los ojos muy abiertos por la preocupación y la confusión. Las lágrimas de sus mejillas se habían secado, reemplazadas por una feroz determinación de comprender. Miguel se volvió hacia ella, dejando fuera momentáneamente a Roberto y a la creciente multitud de espectadores. Lucía, quería decírtelo cuando fuera el momento adecuado. Nunca quise que lo descubrieras así. Respiró profundamente. Antes de trabajar en el taller, antes de venir a este pueblo, mi vida era diferente, interrumpió Roberto, intentando recuperar el control de la narración. Te ha estado mintiendo, Lucía. Este hombre no es un simple mecánico. Déjalo hablar por sí mismo, le espetó Lucía a su padre, sorprendiendo a todos con el acero en su voz. En sus 24 años de vida, rara vez había desafiado a su padre tan abiertamente. El pasado de Miguel se extendía detrás de él, un camino marcado por luchas que pocos podían entender. Había trabajado duro para construir una nueva vida, una vida sencilla tal vez, pero una de su propia cosecha. El trabajo en el garaje, el pequeño apartamento encima de él, eran motivos de orgullo, no de vergüenza, como parecía pensar Roberto. Hace 6 años, empezó Miguel, con voz firme ahora, trabajaba para un tipo de negocio completamente distinto. Mi familia tenía expectativas, igual que la suya, señor Mendoza. Pero esas expectativas me estaban aplastando. Los recuerdos volvieron a inundar, la presión, el legado familiar, las noches de insomnio que pasaba mirando los techos de habitaciones mucho más grandiosas que la que ahora llamaba hogar. Me alejé de todo, continuó. Elegí un camino diferente. Un camino en el que pudiera mirarme al espejo cada mañana y reconocer a la persona que me devolvía la mirada. La expresión de Roberto pasó del desprecio a algo menos seguro, curiosidad, tal vez, o los primeros destellos de duda. No me engañas, dijo Roberto, pero su voz carecía de la convicción anterior. ¿Qué clase de hombre abandona sus responsabilidades? ¿A su familia? Una sonrisa triste cruzó el rostro de Miguel. No los abandoné, señor. Los liberé. Y a mí mismo. El hermano de Lucía se había acercado, su teléfono seguía grabando, pero su expresión ahora era de interés genuino en lugar de entretenimiento malicioso. El Miguel Reyes que has estado investigando, dijo Miguel, dirigiéndose directamente a Roberto, ya no es quien soy. Al mencionar ese nombre, un destello de reconocimiento cruzó el rostro de Roberto. Fue leve, pero inconfundible. Cualquiera que fuera la información que había descubierto en su investigación, esta revelación le había agregado una nueva dimensión. ¿Reyes? Repitió Lucía, el nombre claramente le resultaba desconocido. Pero tu apellido es Ortiz. La tensión en el aire se hizo más densa cuando Miguel asintió lentamente. Ortiz era el nombre de mi madre. Lo tomé cuando empecé de nuevo. Desde el interior de la casa, una mujer elegante apareció en la puerta, la madre de Lucía, Elena. A diferencia de su marido, no hizo ningún intento por ocultar su interés en el drama que se estaba desarrollando. Sus ojos se clavaron en los de Miguel durante un largo momento, estudiándolo con una intensidad que sugería que lo estaba viendo por primera vez. Roberto, dijo, quizás deberíamos continuar esta conversación adentro, dijo finalmente. Roberto dudó, claramente reacio a permitirle a Miguel entrar a su casa, a elevar esta confrontación a algo más formal, más significativo. Creo que ya hemos escuchado suficiente, comenzó, pero Elena lo interrumpió con una sola mano levantada. No estoy de acuerdo, dijo con firmeza.
Creo que apenas estamos comenzando a escuchar la verdad. La sala de estar de la familia Mendoza era un museo de riqueza, candelabros de cristal, muebles importados y pinturas que Miguel reconoció como originales en lugar de reproducciones. El contraste entre esta opulencia y su modesto apartamento no podría haber sido más sorprendente. Sin embargo, cuando todos tomaron asiento, fue Roberto quien pareció incómodo, moviéndose en su sillón de cuero mientras Miguel permanecía perfectamente quieto. Ahora, dijo Elena, sentándose con gracia en el sofá junto a su hija, creo que estabas a punto de explicar quién eres realmente, Miguel. Su tono no era ni acusador ni amistoso, simplemente curioso. Miguel asintió, sintiendo los ojos de Lucía sobre él. Su expresión era una mezcla de preocupación y determinación, su mano todavía sostenía firmemente la de él a pesar de las revelaciones que ya habían surgido. El nombre Reyes podría significar algo para ustedes, comenzó Miguel, dirigiéndose a la sala pero mirando directamente a Roberto. Reyes International Holdings opera en 12 países. Construcción, hoteles, envíos. El rostro de Roberto se empalideció. Las cejas de Elena se alzaron levemente, la única indicación de su sorpresa. Tú eres. Roberto se aclaró la garganta. ¿Estás afirmando ser uno de esos reyes? Una sonrisa amarga cruzó el rostro de Miguel. No estoy afirmando nada. Soy Miguel Alejandro Reyes Ortiz, el hijo menor de Francisco Reyes. O lo era, hasta que me marché hace 6 años. El silencio que siguió fue ensordecedor. El hermano de Lucía, Carlos, que había estado de pie cerca de la puerta, se sentó lentamente en una silla, con el teléfono olvidado en la mano. Eso es imposible, logró decir finalmente Roberto. La familia Reyes vale miles de millones. Su hijo menor nunca. ¿Trabajar como mecánico en un taller de un pueblo pequeño? Terminó Miguel por él. Es exactamente lo que quiero decir, señor Mendoza. Yo elegí esa vida. Elegí la libertad por sobre la fortuna. Lucía apretó más la mano de él. ¿Pero por qué? Preguntó suavemente. ¿Por qué dejarías todo eso atrás? Miguel se volvió hacia ella y el dolor en sus ojos la dejó sin aliento. Mi padre es un hombre poderoso que ve a las personas como piezas de ajedrez. Mis hermanos siguieron su camino, convirtiéndose en versiones de él. Se esperaba que yo hiciera lo mismo, tomar el control de la división europea, casarme con la hija de un socio comercial para asegurar una fusión. Su voz se apagó mientras miraba a Lucía significativamente. Un matrimonio arreglado, susurró, con la comprensión apareciendo en sus ojos. Me negué. Continuó Miguel. Mi padre dejó en claro que o me alinearía o me desvincularía por completo. Elegí esto último. Tomé el apellido de mi madre, me alejé del centro de atención y comencé a construir una vida que me pertenecía a mí, no al imperio de los reyes. Roberto se había estado poniendo cada vez más nervioso durante esta explicación. Si lo que dices es verdad, dijo, inclinándose hacia adelante, entonces engañaste deliberadamente a mi hija. Fingiste ser algo que no eres. Fingí ser menos, no más, replicó Miguel. Todo lo que le dije a Lucía sobre mí, mis valores, mis sueños, quién soy como persona, todo eso era verdad. Simplemente no compartí mi origen familiar. Lo cual es una omisión bastante significativa, ¿no crees? Insistió Roberto. Antes de que Miguel pudiera responder, Elena levantó la mano. Roberto, ¿lo investigaste pero no lograste descubrir esta conexión? Eso parece improbable. Un rubor subió por el cuello de Roberto. Los informes mencionaron una posible conexión con la familia Reyes, pero parecía demasiado inverosímil. El Miguel Reyes que investigué desapareció de la vista pública hace años. Había rumores de que se había ido a Europa, o posiblemente murió en un accidente de barco. Rumores que probablemente inició mi padre, dijo Miguel en voz baja. Es más fácil que admitir que su hijo rechazó todo lo que él defendía. Lucía había estado en silencio, procesando todo. Cuando finalmente habló, su voz era apenas audible. Así que todo este tiempo, cuando hablabas de ahorrar para nuestro futuro, luchando para llegar a fin de mes. Cada palabra era verdad, insistió Miguel, volviéndose para mirarla de frente. No he tocado un centavo del dinero de la familia desde que me fui. Los ahorros para tu anillo vinieron de cambios de aceite y reparaciones de transmisión, no de fondos fiduciarios. Algo cambió en los ojos de Lucía, no decepción, como Miguel había temido, sino un tipo de emoción más profunda que no podía nombrar. Elena se levantó de repente y se dirigió a un armario al otro lado de la habitación. Creo que necesito hacer una llamada telefónica, dijo, con la voz extrañamente tensa. Sacó su teléfono y revisó los contactos. Roberto observó a su esposa con creciente alarma. Elena, ¿a quién llamas? Ella no le respondió. En cambio,
Presionó el teléfono contra su oído, esperando. Cuando la llamada se conectó, dijo solo 4 palabras: Francisco, soy Elena Mendoza. La habitación quedó completamente en silencio. Miguel sintió como si el piso se hubiera derrumbado debajo de él. ¿Cómo tenía la madre de Lucía el número directo de su padre? Elena puso la llamada en altavoz y colocó el teléfono en la mesa de café entre todos ellos. La voz que se escuchó fue una que Miguel no había escuchado en 6 años, profunda, autoritaria y reconocible al instante. Elena, dijo Francisco Reyes. Ha pasado mucho tiempo. Sí, así es, respondió ella con calma. Creo que he encontrado algo, o más bien, a alguien, que perdiste. El silencio que siguió estaba cargado de tensión. Luego, la voz de Francisco volvió a sonar, ahora diferente, urgente, casi vulnerable. ¿Miguel? ¿Está mi hijo ahí? Miguel miró el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. 6 años de distancia cuidadosamente construida se derrumbaron en un instante al oír la voz de su padre. La habitación pareció encogerse a su alrededor, el aire se volvió espeso y difícil de respirar. Contéstale, Miguel, instó Elena con suavidad. Sus ojos tenían una extraña mezcla de compasión y algo más profundo, algo que insinuaba viejas heridas y una historia no dicha. Miguel se inclinó hacia adelante, su voz apenas firme. Sí, padre. Estoy aquí. Una fuerte inhalación se escuchó a través del altavoz. Por un momento, Francisco Reyes, el coloso de la industria, el hombre cuya mera presencia hacía que las salas de juntas corporativas se quedaran en silencio, pareció quedarse sin palabras. Mi hijo, dijo finalmente, con la voz quebrada. ¿Dónde has estado todos estos años? Viviendo mi vida, respondió Miguel simplemente. La que elegí. Roberto se movió incómodo en su silla, mirando del teléfono a Elena con creciente sospecha. Elena, ¿cómo conoces exactamente a Francisco Reyes? Preguntó, con un nuevo tono de voz. Elena no respondió de inmediato. En cambio, caminó hacia un pequeño escritorio en la esquina de la habitación y sacó una fotografía descolorida de un compartimento oculto en el cajón. Cuando regresó, la colocó sobre la mesa junto al teléfono. La fotografía mostraba a 2 parejas jóvenes en lo que parecía ser una graduación universitaria. Miguel reconoció a sus padres de inmediato. Su padre se veía notablemente similar a pesar de ser 30 años más joven, su madre sonriendo alegremente a su lado. Y junto a ellos estaba una pareja joven que hizo que Lucía se quedara sin aliento. Mamá. Papá, ¿eres tú? Susurró, tomando la fotografía. Elena asintió lentamente. Francisco, Roberto, Isabel y yo éramos inseparables durante la universidad. Los 4 teníamos esos sueños en ese entonces. Isabel, la voz de Francisco llegó a través del altavoz, más suave ahora. ¿Cómo está? Una sombra cruzó el rostro de Elena. Falleció hace 3 años, Francisco. Cáncer. Lo siento, respondió Francisco, con un dolor genuino en su voz. Nunca lo supe. Roberto se levantó de repente, con el rostro enrojecido por la ira. No tenías derecho a ocultarme esto, Elena. Todos estos años, supiste exactamente quién era Miguel en el momento en que Lucía lo trajo a casa, ¿no? Lo sospechaba, admitió Elena. Tiene los ojos de Isabel. Pero quería estar segura. Miguel sintió como si la habitación diera vueltas. ¿Conocías a mi madre? Le preguntó a Elena, luchando por procesar esta nueva revelación. Ella era mi mejor amiga, respondió Elena, con lágrimas formándose en sus ojos. Hasta que la disputa nos separó a todos. ¿Qué disputa? Exigió Lucía, mirando confundida a sus padres. La voz de Francisco respondió desde el altavoz. Roberto y yo tuvimos un negocio juntos una vez, mucho antes de que existiera Reyes International. Una empresa de construcción. Él me robó mis conceptos, mis diseños, interrumpió Roberto con amargura. Tomó todo lo que habíamos construido juntos y lo convirtió en su imperio, dejándome sin nada. Eso no es verdad, y tú lo sabes, replicó Francisco. Te ofrecí una sociedad, pero tú te negaste. Una sociedad menor en lo que había sido un negocio igualitario. Gritó Roberto. Después de haber puesto todo lo que tenía, Carlos, que había estado grabando todo en silencio, finalmente habló. Así que todo este tiempo, papá, tu odio hacia Miguel no era solo porque fuera mecánico. Era una venganza contra su padre. Roberto no lo negó. La comprensión golpeó a Miguel como un golpe físico. Toda la humillación, el desprecio, habían sido por una vendetta de décadas de la que él no sabía nada. Lucía se volvió hacia su padre, con lágrimas corriendo por su rostro. Lo sabías. Lo reconociste de alguna manera, o lo sospechaste, y deliberadamente trataste de lastimarlo por algo que sucedió antes de que naciéramos.
No lo entiendes, dijo Roberto a la defensiva. Francisco Reyes destruyó mis sueños, mi futuro. Cuando me di cuenta de quién podría ser Miguel, viste una oportunidad de lastimar a su hijo. Terminó Lucía por él, con la voz quebrada. ¿Alguna vez consideraste que lo amo? ¿Qué me hace feliz? ¿O tu amargura era más importante que eso? El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena se movió para sentarse junto a su hija, tomando su mano. Hay algo más que debería saber, dijo Francisco de repente. Algo que ninguno de ustedes sabe, ni siquiera Miguel. Miguel se tensó, preparándose para otra revelación. ¿Qué más podría haber? Roberto, continuó Francisco, con voz grave, la razón por la que he estado tratando de localizar a Miguel durante el último año no es solo porque extraño a mi hijo. Es porque Isabel le dejó algo antes de morir. Algo que lo cambia todo. A Miguel se le quedó la respiración atrapada en la garganta. ¿De qué estás hablando? ¿Qué dejó mi madre? Sus acciones en Reyes Internacional, respondió Francisco. El 30% de la empresa. Y con ellas, su carta explicando por qué la sociedad con Roberto terminó hace tantos años. Roberto se quedó completamente inmóvil, el color se le fue de la cara. «Estás mintiendo», susurró. «La carta está en mi caja fuerte», respondió Francisco con firmeza. Ella me hizo prometer que no la abriría hasta que Miguel regresara. Pero fue muy clara en una cosa, probaría que lo que pasó entre nosotros no fue lo que tú piensas, Roberto. Ella lo llamó la verdad que sanaría viejas heridas. La tensión en la habitación era eléctrica. Roberto se quedó paralizado, su rostro era una máscara de incredulidad y pánico creciente. Lo que fuera que había en esa carta claramente lo aterrorizaba. «Voy a ir», anunció Francisco a través del altavoz. «Llevaré la carta. Es hora de que esto termine, para todos nosotros». «Padre, espera», comenzó Miguel, pero la llamada ya había terminado. El silencio descendió sobre la habitación, cargado con décadas de secretos y verdades no dichas. Lucía se acercó a Miguel, sus dedos entrelazados con los de él. «Todos estos años», susurró. «Nuestros padres fueron amigos antes de ser enemigos. Y ahora estamos aquí». Miguel le apretó la mano, anclándose en su presencia mientras su mundo se inclinaba sobre su eje. «No lo sabía, Lucía. Juro que no sabía nada de esto cuando nos conocimos». «Te creo», dijo ella, sin apartar los ojos de él. «Algunos podrían llamar a esto coincidencia, pero yo no lo creo. Tal vez una parte de ti estaba encontrando el camino de regreso a casa todo el tiempo». Roberto caminaba por la habitación como un animal enjaulado. «Elena, tienes que decirme qué hay en esa carta. Ahora». Elena negó con la cabeza con tristeza. «No lo sé. Isabel nunca me dijo exactamente qué pasó entre ustedes tres. Solo que había más en la historia de lo que tú y Francisco sabían». «No te creo», espetó Roberto, alzando la voz con desesperación. «Tú eras su mejor amiga. Y tú eras el mejor amigo de su marido», replicó Elena, su fachada tranquila finalmente se resquebrajó. «Sin embargo, has pasado 25 años diciéndoles a nuestros hijos que Francisco Reyes no era más que un ladrón y un traidor. ¿Alguna vez consideraste que tal vez no tuvieras la historia completa?» El timbre sonó, interrumpiendo la tensión. Carlos, que había estado documentando todo en silencio con su teléfono, se dirigió hacia la entrada. «Eso fue rápido», murmuró. «Debe haber estado cerca». Momentos después, regresó con un hombre mayor de aspecto distinguido, alto, de cabello plateado e inequívocamente el padre de Miguel. Pero Francisco Reyes no parecía el magnate despiadado que el mundo de los negocios temía. Se veía cansado, sus ojos buscaron de inmediato a su hijo. «Miguel», dijo en voz baja, dando un paso vacilante hacia adelante. Miguel se puso de pie, sus emociones en guerra dentro de él, el dolor y la ira de los últimos 6 años luchaban con un anhelo que había tratado desesperadamente de enterrar. «La carta», exigió Roberto, interrumpiendo el momento. «Muéstranos la carta». Francisco apartó la mirada de su hijo y asintió, metiendo la mano en su chaqueta para sacar un sobreviejo, el papel amarillento por el tiempo. La letra del frente, delicada pero decidida, decía: «Para abrir solo en presencia de mi hijo Miguel y Roberto Mendoza». Con manos temblorosas, Francisco rompió el sello y extrajo varias páginas cubiertas por la misma letra fluida. Se aclaró la garganta y comenzó a leer. «Mi querido Miguel, si estás leyendo esto, entonces me he ido, pero tú has encontrado el camino de regreso a las personas que más te importan. Hay verdades que necesitas saber, verdades que han dado forma a tu vida de maneras que no puedes imaginar». Las palabras de Isabel fluyeron por la habitación, revelando una historia que ninguno de ellos conocía.
La empresa constructora no había fracasado por la avaricia de Francisco ni por la terquedad de Roberto. Había sido saboteada por un tercer socio, el hermano de Roberto, Alejandro, que había malversado fondos y enfrentado a los amigos entre sí para cubrir sus huellas. Descubrí la verdad demasiado tarde, leyó Francisco, con la voz quebrada. Después de que la amistad se destruyó, Alejandro me lo confesó en su lecho de muerte, pero me hizo prometer que no se lo diría a Roberto a menos que tú, Miguel, estuvieras presente. Temía lo que la verdad pudiera hacerle a su hermano sin la presencia sanadora de la familia. Roberto se había derrumbado en una silla, con el rostro enterrado entre las manos. Mi propio hermano, susurró. Todos estos años de odio, desperdiciados. La carta continuaba, revelando una verdad final que dejó a todos sin palabras. Isabel no solo le había dejado a Miguel sus acciones en la empresa, también había dejado instrucciones para un fondo fiduciario que había establecido en secreto, uno que había estado apoyando el negocio de construcción de Roberto durante años a través de inversiones anónimas. Cuando lo perdiste todo, Roberto, leyó Francisco, Isabel no pudo soportarlo. Usó su herencia para ayudarte a reconstruir, pero sabía que tu orgullo nunca te permitiría aceptar su ayuda directamente. Estaba protegiendo a los dos hombres que amaba, su esposo y su mejor amigo. Elena estaba llorando abiertamente ahora, 25 años de llevar los secretos parciales de su amiga finalmente se le quitaron de los hombros. Me hizo prometer que nunca te lo diría, Roberto. Dijo que tenías que encontrar tu propio éxito. Roberto levantó la vista, con el rostro surcado de lágrimas. ¿Y Francisco? ¿Lo sabía? Francisco negó con la cabeza. No hasta que leí esta carta. Justo ahora. Con todos ustedes. Miguel dio un paso adelante, encarando a su padre. ¿Me has estado buscando durante un año, llevando esta carta, sin saber lo que contenía? Se lo prometí a tu madre, dijo Francisco simplemente. Y ya había roto demasiadas promesas en mi vida. No iba a romper la última que le hice a ella. En ese momento, algo cambió entre padre e hijo, no el perdón, todavía no, sino el primer puente frágil que cruzaba un abismo de 6 años. Lucía se acercó a Miguel y se dirigió a los padres de ambos. Así que todo esto, la disputa, la separación, que Miguel se alejara de su familia, incluso nuestro encuentro, todo surgió de malentendidos y secretos. Y amor, añadió Elena en voz baja. No olviden esa parte. Isabel los amaba a todos lo suficiente como para protegerlos, incluso de ustedes mismos. Miguel se volvió hacia Roberto, que parecía completamente destrozado por las revelaciones. Señor, dijo, la palabra más gentil que antes, vine aquí hoy para pedir la mano de su hija en matrimonio. Todavía quiero pedir eso, pero ahora entiendo que hay mucho más en juego que solo nuestro futuro. También está el pasado que necesita sanar. Roberto levantó la vista y se encontró con la mirada de Miguel. El desprecio, la tristeza de antes había desaparecido, reemplazada por una compleja mezcla de vergüenza, pena y algo que, con el tiempo, podría convertirse en esperanza. ¿De verdad la amas? Preguntó en voz baja. Más que a nada, respondió Miguel sin dudarlo. Roberto asintió lentamente y luego hizo algo que ninguno de ellos esperaba. Se puso de pie y le tendió la mano a Francisco. Tenemos mucho de qué hablar, viejo amigo. Mientras los dos hombres mayores estrechaban las manos por primera vez en un cuarto de siglo, Lucía se inclinó cerca del oído de Miguel y susurró algo que hizo que sus ojos se abrieran de par en par en estado de shock, una revelación final que cambiaría todo una vez más. Miguel, dijo tan suavemente que solo él pudo oírlo, me ofrecieron un trabajo en Reyes International. La semana pasada. Tenía miedo de decírtelo. No tenía idea de quiénes eran realmente. Miguel miró a Lucía con incredulidad, y se le escapó una risa de sorpresa a pesar de la gravedad del momento. ¿Te ofrecieron un trabajo en Reyes International? ¿En qué departamento? Diseño arquitectónico, respondió ella, con los ojos brillantes con una mezcla de confusión y asombro ante la coincidencia cósmica. Están planeando un proyecto de resort ecológico. Presenté mi portafolio a través de la red de exalumnos de mi universidad. No tenía idea de que estaba solicitando trabajo en la empresa de tu familia. Carlos, que seguía grabando, sacudió la cabeza con asombro. Esto va más allá de todo lo que podría haber inventado. El universo tiene un extraño sentido del humor. Elena se acercó a su esposo y Francisco, quienes todavía estaban procesando su renovada conexión después de 25 años de amargura. Isabel siempre dijo que el tiempo curaría todas las heridas, dijo en voz baja. Aunque no creo que ni siquiera ella pudiera haber imaginado que sucedería así. Francisco se volvió hacia Miguel, con décadas de arrepentimiento visibles en sus ojos. Entiendo por qué te fuiste, dijo, con la voz ronca por la emoción.
Estaba tratando de controlar tu vida de la misma manera que mi padre controlaba la mía. Tuve que perderte para darme cuenta de lo que realmente importaba. ¿Y qué es eso?, preguntó Miguel, todavía cauteloso pero dispuesto a escuchar. La familia, respondió Francisco con sencillez. No la empresa, ni el legado, ni el dinero. Solo esto, estar presente para las personas que importan. Tu madre lo entendía. A mí me llevó mucho más tiempo. Roberto se aclaró la garganta, luchando por encontrar las palabras. Te debo una disculpa, Miguel. Lo que hice hoy fue imperdonable. Quería hacerte daño por quien creía que era tu padre, por mi propio dolor y orgullo. Miró a Lucía. Y casi le hago perder la felicidad a mi hija en el proceso. No es solo con Miguel con quien debes disculparte, le recordó Elena con dulzura. Es también con Lucía. Roberto asintió, volviéndose hacia su hija con lágrimas en los ojos. Lo siento, mija. Estaba tan cegado por el pasado que no podía ver lo que estaba frente a mí, que Miguel te hace feliz. Eso debería haber sido todo lo que importaba. Lucía abrazó a su padre, sus propias lágrimas cayendo libremente. Todos tenemos mucho que sanar, susurró. Mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras a través de las grandes ventanas de la casa de los Mendoza, las dos familias se encontraron sentadas alrededor de la mesa del comedor, no como enemigos o extraños, sino como personas conectadas por el pasado y el futuro. La caja de terciopelo que contenía el anillo todavía estaba en el bolsillo de Miguel, pero sabía que el momento para eso llegaría más tarde, cuando podría ser una celebración no contaminada por las revelaciones del día. Entonces, dijo Carlos, rompiendo un cómodo silencio mientras terminaban su cena improvisada, ¿qué pasa ahora? ¿Con la empresa, con las acciones, con todo? Miguel y Francisco intercambiaron una mirada. No lo sé, admitió Miguel. Construyo una vida de la que estoy orgulloso, lejos del negocio familiar. No estoy seguro de querer volver a ese mundo. Tal vez haya un camino intermedio, sugirió Francisco con cautela. La división europea se ha centrado en proyectos de desarrollo sostenible. Con la experiencia arquitectónica de Lucía y tu comprensión de lo que importa más allá de las ganancias, dejó que la idea flotara en el aire, sin presionar, simplemente ofreciendo. No necesitamos decidir nada esta noche, dijo Lucía, apretando la mano de Miguel debajo de la mesa. Tenemos tiempo. Cuando la velada se acercaba a su fin, Miguel se encontró en la terraza de los Mendoza, contemplando las estrellas. Roberto se unió a él, llevando, aún quiero pedirte permiso, dijo Miguel después de que permanecieran en silencio por un momento. No porque lo necesite, sino porque la familia es importante para Lucía. Y porque espero que podamos construir algo mejor que lo que había antes. Roberto le entregó un vaso. Tienes mi bendición, dijo en voz baja. Y mi respeto. Se necesita un hombre fuerte para alejarse de la riqueza por principios. Uno más fuerte para enfrentar el pasado cuando llama a la puerta. Dentro, a través de las ventanas, podían ver a Lucía riendo con Elena, mientras Francisco le mostraba a Carlos fotografías antiguas que había sacado de su teléfono, imágenes de dos parejas jóvenes, llenas de sueños, antes de que todo se desmoronara. A Isabel le habría encantado esto, murmuró Roberto, levantando su vaso en un sutil brindis por el cielo nocturno. Ella siempre creyó en las segundas oportunidades. Miguel sonrió, pensando la madre que los había protegido a todos a su manera, incluso después de que ella se fuera. El día de mañana traería nuevos desafíos, decisiones sobre la empresa, sobre el futuro, sobre encontrar un equilibrio entre la vida que había construido y la familia que había dejado atrás. Pero esa noche, en ese momento de paz inesperada, se permitió simplemente estar agradecido. Por las segundas oportunidades, asintió, levantando su copa para encontrarse con la de Roberto. Y por Lucía, que saca lo mejor de todos nosotros. Mientras sus copas chocaban suavemente a la luz de la luna, Miguel sintió que algo se asentaba en su interior, no un final, sino un comienzo. El camino a seguir no sería sencillo, pero por primera vez en 6 años, podía ver un futuro en el que todas las piezas de su vida finalmente podrían encajar.